Una noche helada de noviembre, cuando casi todos dormían, algo se quebró en España. Y con ese crujido empezó a desenredarse lo que hoy se conoce como el caso Ábalos. Porque no era una historia más, era una madeja de poder, dinero, influencias, contratos y máscaras, una madeja que parecía tejida en los despachos oficiales, pero cuyas hebras salpicaban hasta lo más íntimo de la vida pública. Se ponía en cuestión no sólo la integridad de un hombre, sino también la confianza de muchos en quienes ejercieron cargos públicos en tiempos convulsos. El caso tiene su epicentro en José Luis Ábalos, exministro de Transportes en los primeros gobiernos de PSOE, exsecretario de Organización del partido y diputado. Wikipedia +2 RTVE +2 junto a él aparece Koldo García Izaguirre, asesor político, y en un segundo plano, Víctor de Aldama, empresario y comisionista que, según la investigación, habría jugado un papel central en la adjudicación de contratos públicos. Euronews +2 El País +2. La semilla de todo se apunta en la pandemia de COVID-19. Según el sumario, durante esos meses se habilitaron contratos urgentes, en teoría necesarios para afrontar la crisis sanitaria, para la adquisición masiva de mascarillas y material sanitario. Pero bajo ese paraguas de emergencia habría brotado una supuesta red de corrupción. Empresas ligadas a Aldama resultaron beneficiarias de los contratos con la mediación del asesor Koldo García, usando la influencia política de Ábalos para obtener adjudicaciones sin criterios transparentes. Euronews +2 El País +2. Las acusaciones: tráfico de influencias, cohecho, malversación, pertenencia a organización criminal, son graves y hoy el procedimiento penal ya está en manos del Tribunal Supremo. RTVE +2 El Triangle +2. Pero como sucede en los grandes escándalos, no hay una sola historia, sino muchas. Una de ellas salta cuando surge lo que se conoció como el episodio Caso Delqui. En enero de 2020, Ábalos viajó al aeropuerto de Madrid-Barajas para responder a la llegada de la vicepresidenta venezolana Delqui Rodríguez, sancionada por la Unión Europea. Oficialmente, se dijo que se trató de una mediación diplomática. Ábalos lo defendió como un asunto de Estado. Europa Press +2 Europa Press +2. Pero bajo ese viaje también se tejieron sospechas. Las conexiones entre aquel vuelo, las gestiones del comisionista Aldama, las empresas implicadas en la trama de mascarillas y decisiones en su cartera hacen que muchos vean esa operación como parte del mismo engranaje corrupto que hoy se investiga. RTVE +2 El País +2. Mientras, en los despachos del Supremo se revisaban con lupa cada indicio: conversaciones, movimientos de dinero, informes policiales, contratos atribuidos, rutas de adjudicación, pagos en efectivo y una telaraña de influencias que parecía recorrer varios ministerios. Euronews +2 El País +2. El propio Ábalos ha defendido su inocencia, argumentando que él solo hacía lo que le tocaba como ministro, atribuyendo cualquier irregularidad a sus subordinados, una defensa arraigada en antiguos tiempos: creer en la responsabilidad compartida, en la jerarquía, en la cadena de mando. El Español +2 Diario Público +2. También ha denunciado lo que considera un abuso. Según él, la investigación se ha apoyado en escuchas, interceptaciones y seguimientos, incluso de su correspondencia, realizado sin el debido amparo legal, atentando contra derechos fundamentales. RTVE +2 Diario Público +2. Y ahí está el dilema. Muchos ciudadanos reclaman que se aclare todo: contratos, comisiones, responsabilidades. Otros miran con escepticismo. Piensan que cualquier persona que haya ocupado escaño y cargo estatal puede terminar acusada si cambia el viento político. La incertidumbre pesa. En 2025, la causa ha crecido. Ya no se limita a la compra de mascarillas. Hay una nueva pieza judicial centrada en adjudicaciones de obras públicas bajo su mandato, obras otorgadas presuntamente a empresas amigas,
bajo control de personas vinculadas al PSOE, con una estructura de comisiones y favores cruzados. El país más uno. El salto es tan grande que la investigación amenaza con arrastrar no solo nombres, también instituciones, decisiones, contratos públicos y el legado de años de gestión. Es una apertura de ventanas. Y cuando se abren ventanas en lugares donde hay polvo, siempre cae. Para muchos, este caso representa una desilusión brutal, creer que la política podía ser un servicio, una labor decente, y descubrir que a veces se convierte en un negocio. Para otros, una confirmación de lo que ya se sospechaba, que el poder y el dinero caminan juntos y cuando la necesidad aprieta, se hacen fuertes. Pero también hay quienes, viendo todo este entramado, sienten que deben respetarse las garantías legales. Un Estado de Derecho, como el de siempre, exige pruebas, audiencias, transparencia. No se puede condenar a alguien solo por rumores o filtraciones. La tradición de la justicia exige rigor, procedimientos, verdad. Y en ese cruce se encuentra ahora España, entre los que piden luz y castigos y los que piden mesura y garantías. El tribunal debe decidir, con calma y sin presiones, si hay culpables, o si este ha sido otro episodio más de disputas políticas disfrazadas de investigaciones. Mientras tanto, la gente observa, como cuando en un pueblo todos saben que algo se mueve, pero nadie sabe a ciencia cierta si lo que va a salir de la tormenta será tempestades de nombres o simplemente humo. El caso Ábalos no es solo un juicio más. Es un espejo. Un espejo que invita a mirar al pasado, a examinar decisiones, dinero, conveniencias. Y sobre todo, un espejo que pregunta si la política sigue siendo, como antaño, una responsabilidad pública, o si se ha convertido en espectáculo, en intercambio de favores, en corrupción normalizada. Y ahora, con las nuevas piezas abiertas, con los interrogatorios, con los documentos, con las versiones contrapuestas, ese espejo seguirá ahí, delante de todos. Hasta que alguien, de una vez, lo limpie del todo. Y aun así, por más que avanzaban las semanas, la sensación general era la de caminar sobre un puente colgante. Cada nueva revelación hacía crujir las cuerdas, y nadie sabía si el siguiente paso haría ceder toda la estructura. En cada tertulia, en cada bar de barrio, en cada sobremesa familiar, el caso Ábalos se colaba como un invitado incómodo del que nadie sabía si reírse, indignarse o simplemente encogerse de hombros. A muchos les venía a la mente aquello de cuando el río suena, agua lleva, un refrán de toda la vida que, en situaciones como esta, parecía tener más sentido que cualquier informe oficial. Lo verdaderamente inquietante era cómo, a medida que avanzaba la investigación, empezaban a aparecer nombres secundarios, cargos intermedios, jefes de gabinete, técnicos de contratación que, de repente, pasaban de ser figuras invisibles a piezas clave. El sumario los retrataba como engranajes olvidados que, durante la pandemia, habrían movido papeles, firmado urgencias, avalado compras desorbitadas. Algunos lo habrían hecho por obediencia, otros por miedo a perder el puesto. Y también habría quienes, viendo el río revuelto, aprovecharon para sacar tajada. La Fiscalía hablaba de una estructura organizada, un término frío para describir lo que muchos imaginaban como algo más mundano, llamadas a deshoras, cafés discretos, carpetas que pasaban de una mano a otra, favores que nadie apuntaba pero que todo el mundo recordaba. Ese tipo de rituales, heredados de otros tiempos, cuando la política se cocía en pasillos y no en ruedas de prensa. Al final, la historia siempre se repite, viejas costumbres en tiempos nuevos. Mientras todo eso se cocinaba, Ábalos intentaba mantener su imagen pública. Se dejaba ver poco, pero cuando lo hacía, su tono tenía ese aire de hombre curtido que se siente injustamente señalado. Defendía que su trabajo durante la pandemia había sido titánico, que tomó decisiones difíciles cuando el país se encontraba desbordado. Y aunque insistía en su inocencia,
También dejaba caer que había quien quería aprovechar su situación para hacer daño político. Una estrategia clásica, abrazarse a la idea de ser víctima de una vendetta. Sus palabras calaban en ciertos sectores, especialmente en quienes aún creían que detrás de todo escándalo hay siempre una mano oculta moviendo los hilos. Otros, sin embargo, no comulgaban con esa visión. Para ellos, el peso de los indicios era demasiado grande como para mirar hacia otro lado. Y cuando la justicia pone los ojos en alguien, decían, es por algo. Lo más tenso llegó cuando se filtraron detalles sobre reuniones privadas entre Koldo García y empresarios que buscaban contratos públicos. Conversaciones en hoteles, en restaurantes, incluso en aparcamientos subterráneos. Se hablaba de comisiones, de porcentajes, de presiones a funcionarios. Y en medio de todo eso, el nombre de Aldama aparecía siempre como un mediador silencioso, alguien que se presentaba como facilitador de oportunidades. Ese papel ambiguo hizo que se le señalara como cerebro económico de la trama. A partir de ese punto, la narrativa pública del caso se volvió casi novelesca. Los medios se lanzaron sobre cada fuga de información, alimentando un ambiente de sospecha que parecía no tener fin. Programas que antes se dedicaban a comentar realities ahora analizaban líneas de un sumario judicial como si fueran versículos bíblicos. La gente devoraba cada noticia porque, en el fondo, este tipo de casos tienen algo magnético, muestran una realidad que todos sospechan, pero que pocos pueden ver con tanta claridad. Y mientras tanto, dentro del partido, el caso Ábalos era una herida abierta. Algunos defendían que había que dejarlo caer, pasar página, proteger la imagen global de la organización. Otros, más cautos, temían que romper definitivamente con él enviara el mensaje de que estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera para salvarse a sí mismos. Era una discusión vieja como la política misma. ¿La lealtad tiene límites o se mantiene aunque el barco haga agua? Una tarde, en un despacho oscuro del Congreso, un veterano diputado lo resumió de manera simple, casi con resignación. Los escándalos no se crean, se revelan. Y cuando se revelan, ya no hay manera de esconderlos. Era una reflexión amarga, nacida de ese realismo propio de quien ha visto pasar gobiernos, crisis, caídas y resurrecciones. Y entonces llegó el momento decisivo. El Tribunal Supremo anunció nuevas diligencias. Se citaría a declarar a nuevos implicados, se abrirían más piezas, se revisarían contratos que hasta entonces parecían irrelevantes. Aquello dejó claro que el asunto iba para largo. No era un expediente que se pudiese cerrar con 4 titulares. Era un proceso profundo, casi quirúrgico, dispuesto a llegar hasta el último detalle. La opinión pública, siempre volátil, reaccionó de 2 formas. Una parte lo celebró como un acto de limpieza necesario. Otra lo vio con apatía, convencida de que, pasara lo que pasara, nada cambiaría de verdad. Esa mezcla de cinismo y cansancio es una de las marcas más duras de estos tiempos. Cuando la gente deja de creer, es difícil recuperarla. Sin embargo, entre tanto ruido, hubo un detalle que llamó la atención de muchos. Algunos de los técnicos y funcionarios citados para declarar parecían sinceramente sorprendidos. Sus testimonios mostraban un paisaje de caos burocrático durante la pandemia, donde los protocolos cambiaban a diario y las órdenes llegaban sin tiempo para ser cuestionadas. Ese contexto sirvió a la defensa para alegar que, en medio de semejante vorágine, era posible que se cometieran errores sin intención criminal. Y es verdad que aquellos meses fueron un remolino. Pero también es verdad que en los remolinos se pierden cosas y se esconden otras. Saber distinguir entre lo uno y lo otro será tarea de los jueces. Un día, casi en silencio, se filtró que había grabaciones clave que aún no habían salido a la luz. Conversaciones donde se hablaba de movimientos de dinero,
de decisiones rápidas, de supuestas instrucciones desde arriba. El rumor bastó para encender de nuevo a los medios, que empezaron a especular sobre quién aparecería mencionado, si habría sorpresas, si nombres hasta entonces limpios aparecerían salpicados. Fue como avivar un fuego que nunca se había apagado del todo. Y así, entre declaraciones, contradeclaraciones y filtraciones, el caso continuó creciendo. Cada nueva pieza parecía abrir otra puerta. Y tras cada puerta, otra historia. Era como una vieja casa señorial, llena de pasillos, habitaciones ocultas y rincones donde el polvo se acumula durante años. Lo curioso es que, en plena tormenta, algunos ciudadanos empezaron a recordar otros escándalos del pasado, Filesa, Gürtel, los ERE. Y al compararlos, notaban un patrón. Siempre hay un momento en que la política pierde el pie y deja al descubierto prácticas que, pese a considerarse normales en ciertos tiempos, ya no caben en una sociedad moderna. Una especie de choque entre lo que fue y lo que se espera que sea. Y quizá ahí esté la clave. El caso Ábalos simboliza ese choque. De un lado, la lógica antigua de favores, contactos y presiones; del otro, una ciudadanía que exige transparencia y rectitud. El pasado contra el presente. Las costumbres de siempre frente a las exigencias de hoy. Por eso, cada avance del caso pesa tanto. Porque no trata solo de si Ábalos hizo esto o aquello, sino de qué clase de política quiere España. Y, aunque nadie lo diga abiertamente, todos saben que eso es lo que realmente está en juego. Y mientras tanto, él sigue ahí, esperando, defendiendo su versión, aferrándose a la idea de que todo se aclarará. Y tal vez sí. Tal vez el tribunal descubra que las acusaciones no se sostienen. O tal vez encuentre pruebas que desmonten cada una de sus defensas. Sea como sea, lo que está claro es que el final de esta historia no llegará pronto. Le quedan capítulos por escribir, nombres por aparecer, pruebas por analizar y verdades por revelar. Y cuando por fin concluya, España cambiará un poco. Porque los grandes escándalos siempre dejan marca. Y aún así, a pesar de la saturación informativa, el caso seguía teniendo ese magnetismo incómodo que obligaba a todos a seguirlo, aunque fuera con el ceño fruncido. Había algo casi inevitable en la manera en que se desarrollaban los acontecimientos, como si cada detalle formara parte de un guión que nadie había escrito, pero que todos reconocían. La historia avanzaba sola, empujada por su propio peso. Con el paso de los meses, un clima de tensión empezó a notarse en ciertos círculos políticos. No era una tensión visible, sino esas vibraciones silenciosas que se perciben en los pasillos, en los ascensores, en las conversaciones cortas que se interrumpen cuando alguien abre una puerta. Una especie de miedo a que el siguiente nombre que apareciera en los medios fuese el de uno mismo. Porque, en el fondo, todo el mundo sabía que el caso no giraba únicamente alrededor de Ábalos. Había demasiadas piezas, demasiados contratos, demasiadas llamadas, demasiadas prisas durante la pandemia como para que todo recayera sobre una sola persona. Fue en ese contexto cuando los investigadores empezaron a revisar otro hilo suelto, la relación entre algunas empresas adjudicatarias y una serie de consultoras que, según los registros, habían aumentado sus ingresos de manera sospechosa durante aquellos meses críticos. Los movimientos bancarios mostraban comisiones que entraban y salían con rapidez, casi como si hubiera un intento deliberado de borrar rastros. Y aunque todavía no se había señalado a nadie en concreto, el simple descubrimiento alimentó nuevas teorías. Algunos periodistas veteranos, curtidos en escándalos desde los años 80, aseguraban que la trama tenía un olor añejo, de esos que recuerdan a la forma antigua de hacer negocios con el Estado. Esto no lo inventaron de cero, decía uno en una tertulia nocturna,
con el gesto cansado de quien ya ha visto de todo. Esto viene de hace años. Lo único nuevo es que ahora los pillan antes. Ese comentario se extendió con rapidez porque capturaba lo que muchos pensaban en silencio, que el caso no era un accidente aislado, sino el resultado de costumbres enquistadas durante demasiado tiempo. Y aunque la sociedad había cambiado, algunas dinámicas de poder permanecían intactas. Mientras tanto, Koldo García, cuyo papel parecía cada vez más central, optó por una actitud hermética. Apenas se dejaba ver. Sus abogados insistían en que había actuado siguiendo órdenes y que jamás obtuvo beneficio personal. Pero las filtraciones contradecían esa versión. Se hablaba de compras de coches de alta gama, de relojes caros, de pagos en metálico y viajes relámpago. Nada escandaloso por sí mismo, pero sí llamativo en alguien con sueldo público. Su silencio sólo alimentaba el misterio. Y el misterio, en un país acostumbrado a atar cabos con menos de 3 datos, siempre prende rápido. Otro de los momentos clave llegó cuando los investigadores citaron a declarar a varios altos cargos vinculados a la contratación durante la pandemia. Algunos acudieron con la serenidad de quien siente que no tiene nada que ocultar. Otros lo hicieron con gesto tenso, sabiendo que cada palabra quedaría grabada y podría ser usada en su contra. Las declaraciones fueron largas, minuciosas. Los abogados tomaban notas sin levantar la vista. Los fiscales hacían preguntas directas, sin adornos. Todo tenía ese aire solemne de las decisiones que pueden cambiar carreras enteras. Y mientras esas declaraciones se acumulaban, surgió algo inesperado. Un grupo de funcionarios, hartos de cargar con sospechas injustas, empezó a filtrar su propia versión a los medios. Aseguraban que habían alertado en su día sobre algunas irregularidades, pero que fueron ignorados. Que habían pedido revisar ciertos contratos, pero se les pidió avanzar sin retrasos. Que habían sentido presión y que esa presión venía de arriba. Aquellas filtraciones generaron un verdadero terremoto. No porque probasen nada por sí solas, sino porque mostraban un patrón. En momentos de crisis, la urgencia puede convertirse en excusa para hacer las cosas mal. Y, a veces, para hacerlas demasiado mal. El público, que hasta entonces observaba con distancia, empezó a involucrarse emocionalmente. La gente recordaba el caos de la pandemia, las mascarillas que no llegaban, el desconcierto, el miedo. Saber que en medio de aquel sufrimiento algunos pudieron estar aprovechándose despertó una indignación profunda. Si es verdad, no tiene perdón, murmuraba una señora mayor en un supermercado mientras comentaba el caso con la cajera. Ese tipo de reacciones cotidianas mostraban el pulso real del país, un cansancio moral, una necesidad de que las cosas se aclaren de una vez. Pero mientras la indignación crecía, también surgían voces que pedían prudencia. Abogados constitucionalistas, jueces jubilados, viejos catedráticos que recordaban que una sociedad no puede rendirse a los linchamientos mediáticos, que la ley tiene sus tiempos y que las garantías no son un capricho, sino un pilar. Esa visión más serena, más pegada a la tradición jurídica, también tenía eco, especialmente entre quienes temían que la justicia se usara como arma política. Y en medio de ese tira y afloja, apareció un detalle que reavivó todas las sospechas: las agendas oficiales. Al revisar los registros de reuniones, visitas y llamadas de aquellos meses críticos, se encontraron huecos inexplicables. Horas sin registrar, encuentros que no constaban, llamadas que no dejaban rastro. Pequeñas lagunas que, por sí solas, podrían deberse a errores administrativos, pero que, en el contexto actual,
se interpretaban como señales de algo más turbio. Un periodista lo dijo con claridad: en política, lo que no está escrito también habla. Esa frase se volvió viral. Mientras tanto, Ábalos, consciente de la gravedad del momento, decidió pedir comparecer públicamente. Su intervención fue larga, medida, con un tono más humano del que había mostrado hasta entonces. Aseguró que no tenía nada que ocultar, que confiaba plenamente en la justicia y que había sido víctima de traiciones internas. Habló incluso de decepción personal, mencionando sin nombres a personas que habían estado a su lado durante años y que, según él, le habían usado como escudo. Sus palabras generaron división. Algunos las vieron sinceras, otros, estrategia pura. Pero lo que estaba claro era que el caso había alcanzado un punto en el que nadie podía permanecer indiferente. La investigación, lejos de agotarse, entró en una fase aún más compleja. Se empezaron a estudiar conexiones entre las adjudicaciones investigadas y otros proyectos de infraestructuras aprobados meses después. No porque fuesen necesariamente irregulares, sino porque varios nombres se repetían: consultoras, intermediarios, empresas que parecían aparecer siempre en los mismos círculos. Ese patrón inquietó a muchos investigadores. No era un delito en sí, pero sí un indicio. Y en el mundo judicial, los indicios son como migas de pan, muy pequeñas, pero si las sigues, te llevan a algún sitio. Para entonces, el caso había dejado de ser una simple investigación. Se había convertido en un espejo del país. Porque, más allá de culpables y responsables, lo que estaba en juego era la confianza. Y la confianza, cuando se rompe, cuesta generaciones recuperarla. Y aun así, la historia estaba lejos de terminar. Faltaban interrogatorios cruciales, informes finales, decisiones del Supremo y posibles nuevas piezas. Cada paso era un ladrillo más en una construcción que parecía no tener final.